Dentro de Morena, ya lo sabemos, la carrera presidencial va a toda máquina. Las corcholatas están ciertamente imparables. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto y hasta Ricardo Monreal, no tan corcholata y remando a contracorriente, pero todos metidos a fondo en construir su imagen con miras a ganar la candidatura de Morena para estar en la boleta presidencial del 2024. Pero, ¿y qué pasa fuera de Morena? ¿Cómo van los procesos internos de los partidos de oposición para ver quiénes podrían ser los posibles candidatos? Híjole, pues la verdad es que se están viendo bastante lentos. Más allá de que la Alianza Va por México pende de un hilo, lo cierto es que todavía no queda claro cuáles son los nombres de los principales aspirantes. Por eso quizás hay quienes no se han aguantado y han hecho públicas sus intenciones de competir en las elecciones de 2024. Del lado del PRI han sonado algunas figuras notables como Claudia Ruiz Massieu o Beatriz Paredes, quienes tienen a su favor haber sido dirigentes de sus partidos y haber sido también ser en este momento senadoras de la República, y también han levantado la mano, hay que decirlo, personajes como Enrique de la Madrid, hijo del expresidente priista Miguel de la Madrid. Pues Enrique, un joven formado en Harvard, que ha sido uno de los alumnos más aplicados del neoliberalismo, estudió bastante bien el libreto, muy respetado en ese sentido por nuestras élites. Otro personaje del tricolor que ha hecho públicas sus intenciones de competir por la carrera presidencial es Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, que decidió innovar en las formas del PRI y por eso se destapó en la revista Quién como ningún otro priista lo había hecho antes. El propio Alito Moreno había alzado la mano en diciembre de 2021 en la Asamblea General del PRI, aunque pues quizás lástima Alito con los antecedentes de los últimos meses y con tanto audio en el que se ha dado a conocer su probidad y rectitud en política, pues ya se le han quitado tal vez las ganas de participar a Alito en la contienda presidencial. Del lado del PAN, Partido Acción Nacional, es donde más personas se han autodestapado, fíjense ustedes. El primero que lo hizo fue Ricardo Anaya, quien pues es un portento del emprendimiento, podría dar consejos de dónde comer tacos, recomendar rutas de transporte público o dar tips para hacer videos malos semanalmente. Pero que, bueno, en lo más profundo de su corazón, pues quiere llegar a la presidencia para por fin cerrar ciclos y avanzar en la vida. Otros que han alzado la mano son Santiago Krill, que busca otra oportunidad después de haber perdido en la contienda interna del PAN contra Calderón en 2006, y Juan Carlos Romero Hicks, el exgobernador de Guanajuato durante el periodo de Vicente Fox. Pero ambos todavía tienen mucho trabajo para poder decir que son nombres posicionados en la opinión pública. Primero tendrían que decirnos, pues, quiénes son y qué hacen. Aunque también hay cuadros más jóvenes, como la senadora Lili Téllez. Por cierto, Lili Téllez, nos debes una visita a este programa, ya no te hagas pato. O el senador Damián Cepeda, otro que también se hace pato y no quiere venir aquí. Ambos, Lili y Damián, conocidos opositores, porque tan pronto el presidente hace un señalamiento, ellos opinarán lo contrario. En ese sentido, son bastante predecibles. Incluso si el mensaje del presidente fuera buenos días, ellos tal vez responderían buenas noches. Y bueno, evidentemente en el PAN también han sonado como posibles candidatos presidenciales quienes son gobernadores por el blanquiazul, como Diego Sinué de Guanajuato, quien se ha caracterizado por sus grandes logros en materia de seguridad pública y combate al crimen organizado, al punto que logró pasar ese estado al primer lugar, pero en homicidios a nivel nacional. Está también Mauricio Curi de Querétaro, famoso por la tranquilidad de su estado, como lo que pasó en el estadio de la Corregidora, donde pudimos ver claramente ese sosiego. Maru Campos de Chihuahua, cuya trayectoria la ha hecho aparecer en varias listas, no tanto de popularidad, sino de amigos y benefactores de César Duarte. Como ven,
todos grandes panistas, muy respetables, con mucha presencia en sus estados, pero fuera de ahí, la verdad es que poca gente los ubica. Del lado de Movimiento Ciudadano, el partido de la Aguilita, Movimiento Naranja, hay varios ahí que se han señalado como posibles candidatos. El más evidente es Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, que tiene el mérito de haber sido hijo del ex candidato priista a la presidencia de la República, tristemente asesinado, que, bueno, curiosamente suele aparecer en las encuestas de Reforma muy bien posicionado. Se ve que traen acuerdo, se ve que les cae muy bien. Y bueno, por lo demás, un joven que sabe bailar muy bien, aunque de pronto, eso sí, suele tener algunos problemas técnicos, especialmente cuando se conecta a las reuniones del Cabildo por Zoom desde la ciudad de Nueva York y tienden a complicarse un poquito las vías de comunicación. Pero no vayan a pensar mal ustedes, el problema es de la tecnología. Otros que suenan, son el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, un tipo afable, simpático, tolerante, con un carácter muy tranquilo, un hombre que jamás se exalta, casi nunca tiene exabruptos y que recientemente fue muy famoso por ese diálogo tan fluido, esa disposición que mostró a escuchar al personal académico y administrativo de la Universidad de Guadalajara. Seguramente recuerdan ustedes este bonito episodio que dejó tan bien parado al gobernador Enrique Alfaro. Y bueno, está Samuel García, conocido nacional y mundialmente por sus novedosas tesis sobre la necesidad de bombardear las nubes para combatir las sequías o sobre la necesidad imperiosa de tomar duchas de 3 minutos para remediar el daño que ha hecho la sequía. Del lado de los independientes tenemos a Demetrio Sodi, que busca ser una opción extraordinaria, extrema, expriista, expanista, experredista, en fin. ¿Por qué no? Pues está en su derecho. Él busca también ser presidente de México en 2024 y pues en uso de sus facultades mentales y constitucionales y legales de cualquier ciudadano, pues tiene derecho a ser candidato. ¿Me falta alguno? Claro, bueno, los del PRD. ¿Todavía hay militantes en el PRD? He escuchado por ahí que hay varios dirigentes, pero no sé si todavía les queda alguna militancia. Bueno, creo que quedan algunos por ahí. Pues bueno, en esa franquicia amarilla han sonado nombres como Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán. Y bueno, pues dejamos al final a nuestro favorito. No es oposición, pero tampoco es Morena. Me refiero a Gerardo Fernández Noroña del PT, quien ha alzado alto y claro la voz para ser candidato y a quien ya hemos tenido en este espacio en varias ocasiones, a quien nos consta que la gente quiere mucho y aprecia bastante, y porque además nos deja muchas visitas en YouTube cada vez que está aquí. Por cierto, no se lo digan a nadie, pero hicimos una encuesta aquí en el Octágono y resultó ser el favorito de este espacio, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así que pues ya lo saben, al parecer Gerardo Fernández Noroña, tienes muchos fans por aquí. Bueno, son muchos nombres sin duda y aunque nadie parece tener una ventaja importante, lo cierto es que es muy probable que de todas estas personalidades salgan quienes estarán en la boleta en 2024, lo cual ya habla pues del estado de descomposición de la oposición. De cualquier forma, pues valdría la pena tenerlos más en la mira, conocer sus propuestas, porque es requisito y además hace falta. Por eso en el Octágono queremos entrevistar a estos aspirantes de la oposición. El primero que nos tomó la llamada y respondió a nuestra invitación fue el muy polémico diputado del PAN por Coyoacán, Gabriel Cuadri, que ya ha sido candidato presidencial, lo fue en 2012 por Nueva Alianza y ahora estaría buscando otra vez ser candidato. Con Gabriel Cuadri conversamos a profundidad sobre su trayectoria, sus aspiraciones
presidenciales, etcétera, etcétera. Los dejo con esta entrevista. En Morena está más que cantado que los aspirantes presidenciales son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Y bueno, Ricardo Monreal, que también dice ser aspirante. En cambio, del lado de la oposición, todavía no están muy claras las cosas, aunque a estas alturas ya debería haber por lo menos una baraja de nombres que abiertamente muestren sus intenciones de competir. La realidad es que no ha habido muchos que alcen la mano. ¿Quién sabe por qué? Casi nadie lo ha hecho, pero bueno, hay excepciones y una de ellas es Gabriel Cuadri, diputado del PAN por Coyoacán en la Ciudad de México, que es de los pocos que han dicho abiertamente que él quiere estar en la boleta de 2024 o que quiere participar, dijo, en el proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición para 2024. Esas son las palabras que usó. Pero en fin, le agradezco mucho a Gabriel Cuadri que haya aceptado esta entrevista. Diputado, ¿qué tal? Al contrario, Hernán, te agradezco mucho la invitación, de verdad, y estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, el 2 de marzo publicaste un tuit donde decías, pues básicamente que querías participar del proceso, que le habías manifestado tu interés a Marco Cortés de ser parte del proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición para 2024. ¿Qué te llevó a querer, digamos, volver a competir por la presidencia de la República? Ya lo hiciste en una ocasión. ¿Por qué decides ahora lanzarte nuevamente y hacer público este interés mucho más pronto, digamos, de lo que parecieran ser los tiempos de la oposición, que pues son bastante lentos? Pues mira, son dos o tres cosas, Hernán. La primera es que, bueno, mi anterior participación en la campaña presidencial, como tú sabes, fue testimonial. Evidentemente yo no esperaba ganar, era un partido pequeño, pero la experiencia fue muy, muy enriquecedora, muy interesante. De hecho, muchas de las cosas que yo propuse en la campaña se hicieron durante el gobierno de Peña Nieto, cosa que pues, me da satisfacción. Y ahora, pues creo que puedo hacerlo, tengo las capacidades, la experiencia, el compromiso, el amor por México y digamos que las capacidades, las habilidades y el conocimiento para hacerlo y para hacerlo muy bien. Por eso es que he decidido pues, entrar al proceso de selección de candidato presidencial de la oposición. Dices que la vez pasada no esperabas ganar. ¿Ahora sí esperarías ganar? Claro, por supuesto. Ahora sí, voy a participar porque sé que la oposición puede ganar. No hay algo seguro ni dado, pero hay una posibilidad importante que me parece que se va a ir ampliando conforme siga avanzando el tiempo de aquí al 2024. Sí. Entonces, así sí me interesa. No competiría otra vez como un candidato testimonial, pero ahora que sí se puede ganar, sí me interesa hacerlo. ¿Tienes ya alguna respuesta por parte del PAN? ¿Alguna intuición de por qué el PAN querría a una figura, digamos, que no tiene necesariamente una trayectoria larga dentro del partido? Pues mira, eso tiene algunas ventajas, eso me da también la posibilidad de ser más digerible para los otros partidos de la coalición. Digo, estoy muy leal al PAN, reconozco, agradezco, estoy muy contento dentro del PAN, pero no soy un militante panista. Entonces, pues eso yo creo que me da cierta flexibilidad y como te decía, pues la posibilidad de que me digieran mejor los otros partidos miembros de la alianza, ¿no? ¿Tú irías en una alianza incluso con el PRI de Alito Moreno? Pues mira, yo no sé qué va a pasar con el PRI, tampoco sé qué va a pasar con Alito Moreno, pero creo que el PRI es una pieza muy importante en la coalición opositora, Ajá. que la regaron durísimamente con lo que ocurrió la semana pasada. Creo que pues sí fue alguna traición y decepción para la coalición, pero me parece que los políticos pues fundamentalmente tienen que ver por el interés del país más allá de ceras, ¿no? Y bueno, sí, nos dio mucho coraje y estuvimos muy enojados por lo que hizo el PRI, pero pues hay que conservar la coalición y yo sí esperaría también que le entrara Movimiento Ciudadano, que yo creo que es un factor clave para poder ganar en 2024. Dices que el PRI la regó la semana pasada, ¿no la viene regando desde hace rato el PRI más bien? Pues mira, creo que sí, tienes razón. O sea, el PRI ha venido, digamos, en un despeñadero, ya sabemos, desde hace algún tiempo.
Pero el PRI sigue teniendo, pues, digamos, una aceptación importante entre ciertos sectores de la población. Y también, pues, el PRI es una institución que podría, bajo ciertas circunstancias, renacer, renovarse y volver a representar los intereses legítimos de la sociedad mexicana, si es que se pueden renovar. Gabriel, ¿tú por qué crees que López Obrador ganó las elecciones de 2018? A veces me pregunto si los panistas, los priistas, se hacen esa pregunta con la suficiente profundidad y si es que se cuestionan en qué medida ellos mismos son responsables del triunfo de López Obrador en 2018. Pues mira, creo que tienes razón en tu insinuación, Hernán. Creo que el PAN y el PRI fueron, pues, corresponsables de alguna forma en la llegada de López al poder. Pero creo que hay varias cosas que lo explican. Uno, el populismo es una fuerza muy poderosa, Hernán. Tú lo has visto en América Latina y en otros países del mundo. El populista habla por el pueblo, toca fibras muy sensibles de la población, apela a emociones, a rencores, a resentimientos, con un lenguaje muy sencillo, muy simple, que hace creer a la gente que solucionar los problemas es muy fácil. Y entonces, pues hay una conexión, digamos, una identificación del electorado con el populista. Y esto lo hemos visto con Trump y con Bolsonaro y con Víctor Orbán en Hungría, y lo hemos visto con Castro Ruz, con Chávez, con Maduro, con Ortega, en fin, ¿no? Son los populistas. Hernán, los populistas son populares por definición, o sea, son muy hábiles, son muy astutos, y por eso logran representar o creen la población que son representados por los populistas. Y también, pues hay que decir que pues no supimos, y me incluyo entre ellos, bueno, no me incluyo tanto, porque yo creo que sí lo hice, no supimos defender los avances importantísimos que tuvo México en los últimos 40 años, Hernán. Que México, y no lo dijimos, no lo defendimos, no salimos a los medios y a la calle a hacerle ver a López que no todo era desastre, que el país había hecho grandes cosas en 40 años y que lo que él proponía eran puras estupideces, simplificaciones y demagogia. México, Hernán, se convirtió en la 12ª potencia económica del mundo, la primera potencia exportadora de América Latina, redujo la pobreza, redujo la desigualdad, era una democracia funcional, vibrante, importante, división de poderes, autonomía del Banco de México, a la CNDH, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, instituciones ambientales, la reforma educativa que le quitó el control de la educación a las mafias sindicales e introdujo el tema de la calidad de la educación en el sistema nacional, la creación de la Policía Federal, que bueno, pues había, sí, pero teníamos una policía civil en proceso de desarrollo, y López la destruyó, Hernán. Entonces, son de las cosas que hay que saber. No defendimos lo que logramos. López es un populista muy hábil, hay que decirlo, es muy astuto, y por otro lado, ni Peña, ni Calderón, ni Fox supieron defender lo que lograron, bueno, e incluso... O sea, el problema de los gobiernos priistas y panistas es que no supieron defender su obra, no fueron sus acciones en concreto las que hicieron que ganaran. Eso es otra cosa, eso es aparte, o sea, tienes toda la razón. O sea, también cometieron errores gravísimos. Oye, el caso de Ayotzinapa fue lamentable, el caso de la Casa Blanca de Peña fue otra cosa verdaderamente lamentable, la estrategia fallida de Calderón contra la seguridad, hay que decirlo. Yo simpatizo con Calderón, me cae muy bien, lo aprecio, lo admiro, pero creo que la regó también en el tema de la seguridad. Entonces, hubo errores muy claros y los escándalos de corrupción que llenaron sobre todo el sexenio de Peña y que, por cierto, ahora son peores, ¿no? Ajá. Pues es todo eso, y lo que tú dices es cierto. También hay culpa de Peña y Calderón y del PAN y del PRI en que haya llegado López al poder. Ahora, al gobierno de López Obrador, ¿qué calificación le pondrías del 1 al 10? 0. 0. 0. O sea, tú no puedes identificar 2 o 3 aspectos positivos del gobierno de López Obrador que incluso mantendrías de llegar a la presidencia. Mira, las cosas que yo supongo que tú crees que han sido buenas, en realidad empezaron antes, como es el caso de las pensiones de los adultos mayores. Es un programa que existe desde tiempos de Zedillo y que Peña Nieto lo amplió notablemente. Lo que ha hecho López es todavía ampliarlo más, aunque sin reglas, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin evaluación. Otra cosa que dicen los morenistas o los lopistas es que aumentó el salario mínimo. Bueno, pues sí, pues es una decisión arbitraria. Eso no aumentó la masa salarial en el país, ni redujo la desigualdad,
ni nada por el estilo. Está bien que lo haya aumentado, pero eso tampoco es una medida que pueda atribuírsele a un jefe de Estado con visión. Pues dime qué otra cosa buena ha hecho López, Hernán. ¿Tú no reivindicas como algo positivo el hecho de que haya aumentos reales, digamos, en el valor real del salario mínimo, pues de un porcentaje importante, digamos, e incluso que eso haya impactado en la estructura salarial? Sí, es posible, te lo digo, pero es una decisión pues unilateral, un poco arbitraria. No le resta mérito, ¿o sí? Está bien, ok. A ver, te concedo. Entonces, en vez de 0, le pondríamos 1 de calificación. Ok, subió el salario mínimo. Está bien, perfecto, ¿no? Ajá. Bueno, ok. Bueno, suele decirse que López Obrador, Gabriel, ha sabido interpelar a los sectores marginados. ¿Cómo podría ser un perfil como el tuyo, digamos? ¿Qué harías tú para lograr algo semejante si fueras candidato a la presidencia de la República? ¿Te imaginas a Gabriel Cuadri logrando interpelar, logrando hablarle a los sectores populares de este país? Sí, sí, Hernán. ¿Cómo? Diciéndoles que la única manera de salir del atraso y la pobreza es la prosperidad, el crecimiento económico, la seguridad, la certeza jurídica y un gobierno eficaz y acotado. La educación pública de calidad. Sin educación pública no hay manera de que la gente pueda dejar de ser pobre, Hernán, y que tenemos que transformar el sistema educativo, ofrecerles eso. ¿No son un poco las recetas que escuchamos en el pasado y que no sacaron a los pobres de la pobreza? No, pues son las únicas que funcionan, Hernán, en todo el mundo, en todos los países exitosos. Lo que ha funcionado pues, es el crecimiento, la certeza jurídica, la seguridad y la educación pública y buenos servicios públicos. Un sistema de salud de primera, no como Dinamarca, porque creo que es una estupidez lo que dijo el presidente López, pero sí tener un sistema que iba progresando. Teníamos el Seguro Popular, que tenía más de 40 millones de beneficiarios y López lo destruyó, Hernán. Entonces, decirle a la gente, tu bienestar depende de la salud, de la educación, de la seguridad, del crecimiento económico y de la inversión privada. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Gabriel, hace unos días leí un tuit tuyo que no sé si fue para provocar o para generar una reacción, pero hablabas de repatriar la tumba de Porfirio Díaz a México. Yo quisiera preguntarte si ese es el tipo de discurso con el que tú crees que podrías interpelar a los pobres y a los marginados de este país. No, Hernán, eso no era para interpelar a los pobres ni a los marginados. Era básicamente es una idea que ciertamente, como dices muy bien, es una provocación. Twitter para eso es, Hernán, pues también es para generar polémica, para provocar cosas. Pues dímelo a mí. Pero tiene un razonamiento de fondo. Mientras México no pueda reconciliarse con Porfirio Díaz, con Iturbide, con Lucas Alamán, incluso con Miramón, con ese tipo de personajes, México no podrá integrarse ni ser un país unido ni consolidado, Hernán. Porfirio Díaz sí fue un dictador, pero ¿por qué vamos a juzgar a Porfirio Díaz con los valores de la actualidad de ciento y tantos años después? Un gran constructor del México moderno, el gran pacificador, el que tuvo un proyecto económico para México, que lo hizo crecer, hizo muchas cosas buenas Porfirio Díaz, tuvo otras malas, pero ¿por qué tenemos esta costumbre en México de asesinar en la parte alta del Templo Mayor a los que nos parecen mal, ¿no? O sea, digamos, ¿a ti te parece importante reivindicar el papel histórico de determinados referentes del conservadurismo, pues, por llamarlo de alguna manera? Pues mira, sí, porque implica reintegrar al país, unificarlo, acabar con esta división, esta polarización maniquea en la cual nos ha sumido o López digamos, agudizado, porque si hoy hay muchas personas en México que necesitan ser reivindicadas como roles modelo incluso, grandes empresarios que tendrían que ser héroes nacionales. ¿Por qué Garzazada no es un héroe nacional, Hernán? Llega el gran constructor de la industrialización del norte del país, de Monterrey. Yo creo que sí, Iturbide, Lucas Alamán, Porfirio Díaz, el mismo Vasconcelos tiene que, bueno, ya está más o menos. Para hablar de los personajes actuales, para ti, gente como, pues no sé, como Claudio X, padre, hijo, deberíamos considerarlos héroes nacionales también. No, yo no sé si a Claudio X, pero yo creo que México necesita escoger a 2 o 3 grandes empresarios y convertirlos
o integrarlos al panteón nacional como grandes constructores del México que queremos, ¿no? ¿Cómo que en quiénes piensas, por ejemplo, Pues Gabriel? pienso en don Eugenio Garza Sada, por ejemplo, ¿no? Pienso en Bernardo Quintana, por ejemplo, ¿no? Yo me quedaría con esos dos, ¿no? Pondría calles y un monumento y los enseñaría en las escuelas. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que lograron por el país? No mataron a nadie, no fueron violentos, no se sublevaron, pero construyeron, dieron empleo, dieron riqueza, le dieron a México, ¿no? Después de esta introducción sobre Cuadri como candidato, era necesario confrontarlo con algunos de sus comentarios en redes sociales o sobre los diversos escándalos que lo han acompañado a lo largo de todos estos años. O, bueno, por ejemplo, cuando escribió este tuit que decía: si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Sobre estos temas, miren lo que respondió Gabriel Cuadri. Gabriel, fuiste muy polémico cuando dijiste en un tuit que México sería un país de primer mundo si no cargara con los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas. ¿Te arrepientes de haber hecho esas afirmaciones? Pienso que tal vez tampoco nunca te dimos una oportunidad de que realmente pudieras explicarlo a fondo. ¿Qué quisiste decir con eso? Pues mira, sí lo hice deliberadamente y no me arrepiento. Y creo que tienes razón, no me dieron chance de explicarme, aunque lo hice en varios tweets subsiguientes que nadie peló, por cierto, pero la motivación de mi frase, de mi tweet, era preguntaros a ver por qué esos tres estados en particular son tan pobres desde hace siglos y no pueden salir de la pobreza. ¿Por qué en este país que tenemos la misma constitución, el mismo gobierno federal, hay estados muy prósperos, muy ricos, que están, digamos, conectados a la globalidad y otros que nomás no salen adelante? Y yo creo que hay que hacernos esa pregunta, Hernán, discutirla y decir que si no fuera por eso, pues México, si pudiéramos resolver eso, México sería un país totalmente distinto. Pero hay preguntas. Gabriel, sí. Pero, por ejemplo, en caso de que tú llegaras a ser candidato presidencial, ¿cómo harías para llamar a la población de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas a que voten por ti? Vamos, porque mucha gente interpretó eso como algo insultante. Pues no, no es insultante. Yo creo que esto hay que aclarar. Señores oaxaqueños, guerrerenses y chapanecos, ustedes son pobres desde hace siglos y las razones tienen que ver con la cultura, con la propiedad de la tierra, con sus instituciones, con su geografía, con su falta de infraestructura, con su elevadísimo porcentaje de población rural, con su pésimo sistema educativo que está en manos de una mafia subversiva y delincuencial como es la CENTE. Y para que dejen de ser pobres, tenemos que cambiar todo esto. Conjuntamente, por ejemplo, algo muy bueno que hizo Peña Nieto, que destruyó López también, fueron las zonas económicas especiales, Hernán, que intentaron generar polos de desarrollo en estos estados y generar una dinámica de urbanización. Sí, entonces, ahora, ya hay que decírselos. Hay otro elemento que no sé si lo pensaste cuando hiciste esas afirmaciones, pero estos estados que mencionaste tú son los que tienen mayor concentración indígena en el país. Del 100% de población originaria en todo el territorio mexicano, en Oaxaca está el 31%, en Chiapas el 28%, en Guerrero el 15%. Entre las tres entidades concentran casi el 75% de la población indígena. Cuando tú asocias lo indígena al atraso, pues te pregunto, ¿qué le contestas a quienes interpretaron tu comentario como un racismo de tu parte, quizás inadvertido? No, los racistas son ellos, Hernán. Yo jamás hablo de razas, jamás hablo de indígenas. Yo soy un liberal y creo que... pero está implícito, ¿no? No es implícito. Yo jamás he hablado de indígenas. Yo hablo de instituciones, hablo de educación, hablo de infraestructura, hablo de cultura. Yo no hablo de razas ni de etnias. Yo estoy en contra de dividir al país en grupos por sus linajes raciales. Me parece eso aberrante. Jamás me refiero a... ¿No será que ya está dividido el país? Pues ya está dividido y López ha contribuido a dividirlo más, polarizando, sembrando encono, resentimiento, violencia incluso. Y me parece que no hay que hablar, ya todos somos exactamente iguales. O sea, no hay que hablar, dices tú. O sea, no hay que hablar de racismo se resuelve al no hablar de ello. No, lo que te resuelve el problema es hablar de las causas. Las causas de la pobreza no es porque sean indígenas, Hernán. Es por las instituciones, la gobernanza, las condiciones de educación, de salud, de infraestructura y de urbanización que hay en esos estados.
igual pueden ser blancos, criollos, mestizos, altapatrás, lo que tú quieras. No es un tema de indígenas, es un tema de una ciudadanía que no se ha integrado por diversas razones al desarrollo nacional y hay que integrarla, punto. Sin preguntar si eres indio, negro, blanco, criollo, mestizo. Eso a mí, y perdón por la vulgaridad, a mí me vale madre. Pero fíjate, sin preguntar, ¿cómo podría uno tratar de explicar la pobreza extrema que está en esos 3 estados sin contemplar en la ecuación el hecho de que son los estados con mayor población indígena? ¿No estaríamos cerrándonos a ver la realidad? A ver, Hernán, no es porque haya mayor población indígena, es porque son los estados con los menores índices de urbanización, con el mayor porcentaje de población rural, con el mayor número de asentamientos humanos dispersos en condiciones de aislamiento y de bajísima productividad que no tiene nada que ver con que sean indígenas. Son estas condiciones que te acabo de decir. Es decir, que para superar su condición de pobreza, esos estados de mayoría indígena tienen que adoptar el modo de vida nuestro, tienen que ser como nosotros y en consecuencia vivir de forma urbanizada y no rural. Pues mira, en buena parte sí, porque las condiciones del desarrollo y del combate y la reducción de la pobreza tienen que ver con la productividad. Hay una ecuación clarísima, Hernán. La pobreza solo se combate con aumentar la productividad para que tú tengas mayores ingresos. Y eso solo se logra con mayor capital humano a través de la educación. ¿Perdón? ¿No hay en ese sentido, Gabriel, un desprecio al modo de vida rural? ¿Cómo? No, para nada. Tú siendo candidato a la presidencia, por ejemplo, apelarías al voto de los sectores rurales en este país si estás hablando en estos términos, digamos, como lo haces ahora? Ofreciéndoles datos, cifras, argumentos y digamos, observaciones y hechos objetivos de que para salir, si realmente queremos y ellos quieren salir de la pobreza extrema, tienen que cambiar toda esa matriz territorial, rural, cultural, de aislamiento, de educación fatal, terrible, son los peores niveles de educación que hay en el país y de falta de infraestructura. Entonces hay que plantear los problemas, digamos, en forma objetiva, Hernán, y no mezclar el tema étnico y racial, que creo que lo único que hace es intoxicar la conversación nacional. Bueno, Gabriel, el 28 de julio de este año tuiteaste: en 2024 iniciaremos el proceso de liquidación y en su caso venta de Pemex para liberar a México de la onerosa carga que representa. La renta petrolera la obtendrá la nación a través de regalías e impuestos pagados por empresas petroleras privadas. ¿Es en serio esta propuesta? Digamos, sí, leo supuesto. ahí que lo que quieres es vender Pemex, digamos. Por supuesto, hay que hacer una profundísima reestructuración en Pemex, que yo creo que no va a ser posible. Y Pemex es una carga muy onerosa para el país, como lo acabas de decir, Hernán, que le cuesta a la nación pues, cientos de miles de millones de pesos al año, y que el Estado y la nación obtendrían mucho mayores beneficios si el petróleo fuera explotado por empresas privadas y ellas pagaran regalías, tal como lo hacen en Estados Unidos, en Francia y en muchos otros lugares del mundo, en Gran Bretaña, en Holanda, en etcétera, etcétera. O sea, no tiene por qué haber un monopolio. O sea, mencionaste Francia. Déjeme acabar. Es absurdo que a estas alturas del partido se pretenda tener un monopolio del gobierno produciendo petróleo y vendiendo combustibles. Es absurdo, Hernán. Totalmente. ¿No es eso lo que existe en varios países desarrollados, Gabriel? Digo, Francia con Macron acaba de anunciar una nacionalización de la principal empresa. Perdón, pero la empresa petrolera francesa por excelencia total es privada. En Italia, Eni es privada. Pero la industria eléctrica, por ejemplo. No, estoy hablando del petróleo. En Gran Bretaña, BP es privada. En Holanda, Shell es privada. En Estados Unidos hay 400 empresas petroleras. Estados Unidos es el primer productor de hidrocarburos del mundo, Hernán. Del mundo, ¿no? Gabriel, ¿tú te consideras un hombre de derecha? No, soy un liberal. Soy un liberal. ¿Eres libertario también? No, no tanto libertario. No soy tan extremo. He visto vinculado a grupos libertarios. Pues hay que tener puentes con ellos. Sí, me he reunido con ellos, pero yo soy un liberal más en el sentido clásico, con una según, que es el de sí creo en el Estado, en un Estado fuerte, sólido y capaz que ofrezca bienes públicos de calidad, entre ellos los bienes públicos ambientales. Y creo que eso
que eso ocurra, salud, educación, seguridad, eso requiere de un Estado fuerte y funcional. Entonces, soy un liberal clásico más la dimensión de los bienes públicos y de un Estado fuerte. Ok. Otra cosa que has propuesto es terminar con el Tren Maya. En un tuit dijiste, en 2024 detendremos y revertiremos la absurda obra del Tren Maya. El trayecto se convertirá en un circuito turístico ciclista con seguridad, paradores vernáculos, cenotes, áreas naturales protegidas, hosterías mayas y zonas arqueológicas. Será objeto de restauración ecológica. O sea, quitarías el Tren Maya y las vías por completo. Tu propuesta es retirar, digamos, los 1.500 kilómetros construidos, desmontar las estaciones, vender los vagones y los trenes y hacer esto que dices. Y te pregunto, en esto, ¿consultarías a las comunidades o cómo sería el plan de acción para...? No, por supuesto, mira, es una idea que hay que aterrizar, evidentemente, pero te puedo decir una cosa, Hernán. El Tren Maya jamás va a ser rentable, porque para emprender esta obra no se hizo ningún estudio de mercado, ni de demanda, ni nada por el estilo. Fue la ocurrencia de un autócrata. Pues nunca va a ser rentable. Difícilmente los trenes son rentables, y menos este, que no tiene un par de origen y destino claramente definido. Pues como no va a ser rentable, nos va a costar mucho dinero a los mexicanos mantenerlo en operación, pues lo mejor va a ser pararlo y convertirlo en otra cosa que sí va a ser rentable, como es un circuito ecoturístico ciclista con las condiciones que ya comentaste. Eso Además, sería más rentable que un tren, un circuito por turístico supuesto, ciclista. social y económicamente mucho más rentable. Y perdón, Gabriel, ya hay estudios de mercado para... No, es una idea que habría que estudiar. Yo jamás tomaría decisiones porque se me ocurrió. Okay. Yo me rodearía de expertos. Yo creo en la razón pública, creo en la razón, creo en la ciencia, creo en la tecnología, creo digamos, en las condiciones adecuadas para emprender los proyectos. Jamás tomaría una decisión de ese tipo. Obviamente esto se sometería a un estudio, se haría un anteproyecto, se harían estudios básicos de ingeniería, de restauración forestal, obviamente habría, imagínate qué padre sería, porque estarías involucrando a las comunidades mayas que ofrecerían los servicios que se requerirían en ese circuito ecoturístico, y sería una obra única no única en el mundo, porque hay en Estados Unidos y en Europa, pero en algo que sí cambiaría la dinámica del turismo en la península de Yucatán, Hernán. Gabriel, hablando de tu trayectoria, bueno, has manifestado tu deseo de competir en las elecciones de 2024 por el PAN. No es la primera vez que eres candidato a la presidencia, como ya mencionábamos, en 2012 hiciste campaña por un partido llamado Nueva Alianza, que era un partido que todos lo sabemos, creado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por el Bester Gordillo. Yo quisiera preguntarte, tú que hace un momento te definías como un hombre liberal, ¿por qué fuiste candidato de un partido que podría estar en las antípodas del pensamiento liberal y, bueno, libertario, que algunos te atribuyen también? Porque desde ese sistema de pensamiento se suele considerar a los sindicatos pues casi como parásitos en general, y a los corporativos del Estado pues más aún. Pues mira, yo te comentaba que yo no soy libertario porque sí creo en un Estado fuerte. Uh-huh. ¿Por qué acepté ser candidato de Nueva Alianza? Una, porque obviamente, como ya lo acabas de decir correctamente, era el partido del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Evidentemente. Pero curiosamente, si tú revisas tus documentos de la época, Hernán, te vas a dar cuenta que el partido se empezó a autodefinir como liberal cuando yo fui candidato a la presidencia. De hecho... Pero tú no te la creíste, ¿verdad? No, sí, ahora, me dijo, sí, no me la creí. Pero lo importante es esto. Como me dijo uno de mis hijos, cuando le consulté qué le parecía que yo fuera candidato a la presidencia por Nueva Alianza, me dijo, mira, papá, el día que tú te mueras, que vas a estar en la cama de tu agonía y pienses que pudiste haber sido candidato a la presidencia y que por cobarde o por pruritos absurdos políticos no lo fuiste, te vas a arrepentir, te vas a morir muy triste. Yo creo que para mí fue una gran oportunidad, creo que contribuía al debate y a la conversación nacional, independientemente de lo que haya pasado después con Nueva Alianza. Bueno, pues gracias a mí conservaron el registro, y eso, ojo, Hernán, no votaron por mí. El CENTE se movilizó ese día de la elección para votar por Peña Nieto, porque se estaba estrechando la diferencia con López, ¿no? Entonces decidieron incluso poner en peligro su registro, pero salvar la presidencia de Peña Nieto. Pues a pesar de eso,
yo digo, perdón que hable en primera persona, pues les gané el registro. Después lo echaron a perder, la verdad es la verdad. Es un partido que no supo ser partido político. Me quedo con esta frase. Dijiste pues que sí, que fuiste candidato, pero no te la creíste. Ese es el valor que le asignas tú a las ideologías político-partidarias. Digamos, tú serías ahora candidato del PAN y ¿sí te creerías el ideario del PAN? No, por supuesto. A ver, ¿O sería yo un dije que cálculo no me creí. pragmático igual que el de aquel? Lo que te dije es que yo no me creí del todo que Nueva Alianza fuese en realidad un partido liberal. Lo decía en sus documentos. Ya. Eso es lo que digo que no me creí, pero sí creo que el PAN es un partido liberal. Y creo que el PAN es el partido que está más en línea con mi forma de pensar y por eso estoy ahí y por eso también, bueno, agradezco muchísimo la invitación que me hizo Marco Cortés y lo que he estado logrando y haciendo en el PAN. Entonces sí, para mí es el partido más cercano a mi forma de pensar de los que hay en México. El PAN tiene un sector liberal, pero no necesariamente es un partido liberal. Hay sectores conservadores y religiosos que no necesariamente comulgan con el liberalismo. Sí, claro, sí, no es un partido monolítico, tú lo conoces bien, es un partido que tiene su diversidad, que tiene sus grupos, sus puntos de vista, pero digamos que en lo económico y en general en lo social es un partido liberal, aunque ciertamente existen posiciones y sectores del PAN que son mucho más conservadores en ciertos temas, pero bueno, tomado en conjunto, para mí es el partido que mejor me representa. Hay algunas figuras, Gabriel, hoy que se han convertido en referentes importantes de la ultraderecha en América Latina, en Estados Unidos, pues figuras como José Antonio Kast en Chile, Donald Trump en los Estados Unidos, Javier Milei en Argentina, en fin, hay varios. Tú rescatas, Bolsonaro en Brasil, ¿rescatas algo de estos personajes? ¿Simpatizas en alguna medida con ellos? Antes que nada, por cierto, se te olvidó mencionar a López Obrador en tu lista, ¿no? Es igualito a Bolsonaro, es idéntico. ¿De verdad? Y muy parecido a Trump, ¿no? Eso no es serio. No, claro que es serio. O sea, mira, militarista, autócrata, conservador en lo social, antidemocrático, populista, ¿no? Que divide, que polariza, que inventa enemigos identificados. O sea, es un populista, a veces es de izquierda, a veces es de derecha, pero además se entendió muy bien con Trump. Estoy seguro que admira a Bolsonaro. Es un fanático religioso también. Entonces, difícil. Fanático religioso. Claro que sí, pues ve sus intervenciones, parece, es un mesiánico milenarista, predicador de pueblo, esa es la verdad, ¿no? Muchos adjetivos, ¿no? No, bueno, pero pues, ¿qué es eso? Entonces, yo lo veo más cerca de Bolsonaro, Ajá. Trump, que de los otros líderes de derecha que has comentado en América Latina. Entonces, Ajá. yo, desde luego, no me gusta nada Bolsonaro, ninguno de los dos, detesto a los dos, porque además otro vaso comunicante que tiene López con Bolsonaro y Trump es su enorme animadversión y odio contra lo ambiental, contra los bienes públicos ambientales y del planeta, su falta de rigor diplomático, de política exterior, esa arrogancia y soberbia pueblerina de lo que él dice es la ley, son cosas de los fascistoides, estos que acabamos de comentar. Entonces, no me identifico con ninguno de ellos, por cierto. Y déjame decirte, como lo he dicho en Twitter, si yo fuera brasileño y ahora en octubre y tuviera que votar, tapándome las narices, votaría por Lula, pero toda la vida. Jamás votaría yo por Bolsonaro, nunca jamás votaría por él. Ok. Y si fuera yo gringo, hubiera votado por Biden, ¿no? Por supuesto. Después le preguntamos a Cuadri sobre qué ideología asume, si se consideraba de derecha, conservador, libertario u otra cosa. La pregunta sobre su adscripción al libertarismo es porque Gabriel Cuadri, sabrán ustedes, ha participado en actos con grupos como México Libertario, que es una agrupación que defiende el libre mercado a ultranza, que aboga por un Estado mínimo, en fin. Por eso lo pusimos a prueba para que se definiera en ciertos temas como la despenalización del aborto, la adopción homoparental, la legalización de las drogas, entre muchos otros temas. Y miren lo que nos dijo. Déjame hacerte algunas preguntas. Quiero mencionarte brevemente algunas políticas de gobierno y que me digas simplemente
si estás de acuerdo con ellas o no. Mantener un sistema de educación pública gratuita financiada por el Estado en todos sus niveles. A ver, espérame tantito. Porque ya. A ver, es que esa pregunta no se puede responder así, porque ¿que vas a desaparecer las universidades privadas y las escuelas privadas? No, las que existen. O sea, mantendrías el sistema de educación gratuita financiada. Eso existe en México desde Vasconcelos, ¿no? Por eso, ¿estás de acuerdo en mantenerlo? Sí, claro, por supuesto. Okay. ¿Mantener los programas sociales existentes o acabar con ciertos programas o con algunos de ellos? Acabar con algunos, transformarlos, mantener otros, pero bajo reglas de operación claras y monitoreo claro y con una evaluación, digamos, racional de sus costos y sus beneficios. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida, que es un incentivo a la deforestación, a la destrucción de los bosques y selvas del país, lo convertiría en un programa de pago por servicios ambientales y de captura de carbono y de conservación de la biodiversidad, simplemente cambiando el incentivo para la gente del campo. En vez de deforestar, conservar. Por ejemplo, desde luego el tema de las pensiones hay que conservarlo, solo que hay que ser serios, Hernán. López no tiene ninguna idea de cómo va a financiar a lo largo del tiempo esas pensiones que son insostenibles. Hay que crear un mecanismo de financiamiento que las haga viable a lo largo del tiempo. Entonces, a estos programas hay que darles reglas, como ya lo dije, reglas de operación, monitoreo, evaluación y las, digamos, perfeccionando a lo largo del tiempo. Despenalización de las drogas. Yo sí lo haría, pero creo que es inviable. Ajá. Ok, o sea, sí, pero no. No, sí lo haría. Yo estoy a favor de la despenalización de las drogas, pero creo que políticamente pues, es inviable y sería suicida. Compra y venta de órganos. Pues bajo ciertas reglas, yo creo que debe de estudiarse el tema. El pago de impuestos, ¿qué piensas del pago de impuestos en general? Que es fundamental que la ciudadanía se crea y se fundamente en el pago de impuestos, en la contribución al Estado. Okay. La esencia del suministro de bienes públicos, de los que ya hablamos, ¿no? Sin eso no puede existir un Estado-nación, ¿no? Adopción homoparental. Sí, yo estoy de acuerdo, Subsidios a servicios básicos, luz, gasolina, etcétera. Solamente focalizados en los grupos de menores ingresos, por ejemplo, en el caso del agua, de la electricidad, nada más, no de las gasolinas, solo de agua y de electricidad. Ahí sí se requieren focalizados. Reconocimiento a identidades trans. Sí, porque yo soy un liberal. Yo creo cada quien tiene libertad de hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo, vestirse como se le dé la gana, acostarse con quien se le dé la gana, mientras sean mayores de edad y sea consentido. No tengo nada que opinar al respecto. O sea, algunas expresiones tuyas sugieren lo contrario, Gabriel. No, yo solamente estaba defendiendo a las mujeres y a los niños. Y te pido que no me preguntes más del tema porque tengo prohibido hablar del tema. Me quitaron la libertad de expresión. Así, el tribunal me quitó la libertad de expresión. Entonces, si me sigues preguntando, me vas a meter en problemas. Entonces, te pido que no me preguntes más cosas de este tema. Ok. ¿Despenalización del aborto? Estoy en contra de que metan a las mujeres a la cárcel por abortar. Es aberrante. ¿Estás de acuerdo en que haya clínicas financiadas por el Estado, digamos, con recursos públicos para que las mujeres puedan practicarse abortos? Creo que sí. Sí estás de acuerdo. Sí. ¿Libre flujo de migrantes? Pues sí, pero es inviable tampoco. También es algo, ¿no? Eso no es posible en el mundo actual. ¿Salud universal gratuita financiada con recursos públicos? Yo creo que hay que darle ciertas calificaciones a lo que estás diciendo. Yo creo en un sistema de salud público básico para toda la población, pero también tiene que haber contribuciones de parte de los trabajadores, de las personas, de las empresas, desde luego, porque si no, no sería viable. Íbamos bien, repito, en el caso del Seguro Popular. Yo creo que ese era el camino, hay que retomarlo, hay que recuperarlo y tratar de que gradualmente el sistema de salud en México sea algo decoroso, digno y que sirva a la población. Bien. ¿Alquiler de vientres o maternidad subrogada? Eso es muy polémico. Necesitaría estudiarse el tema. No tengo una opinión así clara al respecto. ¿Regular la prostitución? Tampoco tengo una opinión clara al respecto. No sé. ¿Eutanasia?
La eutanasia creo que debe de estudiarse lo que está ocurriendo en Holanda, en Suiza y en otros países europeos, y me parece como una solución humanitaria al sufrimiento de personas que no tienen ninguna posibilidad de cura, pues debe de estudiarse también y plantarse con seriedad. Gabriel, en un tuit de hace un mes dijiste que en el nuevo modelo educativo van a enseñar marxismo e ideología de género. Sí. Leo una parte del tuit, decías, ahora enseñarán saberes, también decías, enseñarán saberes ancestrales, entre comillas, y lenguas indígenas, marxismo, ideología de género y obras de López. Saquen a sus hijos de las escuelas públicas quienes puedan. ¿Reconsiderarías esto que escribiste, Gabriel? No, lo reitero. Saquen a sus hijos de las El escuelas. gobierno está destruyendo la educación pública, está cancelando el futuro de los niños que van a las escuelas públicas al despreciar la enseñanza de las matemáticas, del inglés y de la computación. Está destrozando la vida de los niños y eso es un crimen, Hernán. Ahora, los padres regreso al tuit. ¿Cómo? Regreso al tuit, porque hace un momento, Gabriel, decías que no tenías, que tus posiciones no eran racistas y que no tenías nada en contra de los pueblos indígenas, pero aquí parece que ves mal que enseñen saberes ancestrales y lenguas indígenas. ¿Qué habría de malo en aprender lenguas indígenas en la escuela? Sobre todo si uno, por ejemplo, cursa la primaria en un estado con mucha población indígena, Oaxaca, Chiapas. No. Está muy bien, como los catalanes aprenden catalán, los vascos aprenden vasco, pero no en detrimento de la enseñanza del inglés y de las matemáticas. Y ¿Quién dijo que sería así? Pues porque hay recursos escasos, Hernán. Hay tiempos límites para las horas de escuela, hay un número limitado de maestros, de capacidad en la escolaridad, de la capacidad de aprendizaje de los niños. Entonces, si tú les das otras cosas, les vas a tener que quitar lo esencial. Entonces, yo creo que es una valoración que hay que hacer, y si el gobierno desea que los niños aprendan lenguas indígenas, pues que entonces pague maestros y horas extendidas de escuela en la tarde para que lo logren, pero eso nunca jamás a costa de las matemáticas, del inglés y de la computación. Como pudieron ver, cuando le pregunté por las infancias trans y el respeto a las identidades de las personas trans, Gabriel Cuadri parece haberse sentido incómodo y declaró que no podía hablar porque se lo habían prohibido. Por si no recuerdan este episodio, les cuento. Gabriel Cuadri se está refiriendo al escándalo que ocurrió con la diputada de Morena, Salma Luébano, activista y legisladora trans que ha estado con nosotros en este espacio. Recordemos que en abril de este año fue acusado Gabriel Cuadri de caer en comentarios transfóbicos por llamarle señor a Salma Luébano, quien interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral en contra de este diputado por violencia política en razón de género. El tribunal resolvió que Cuadri debía eliminar algunos tuits considerados transfóbicos, que debía pedir disculpas a la diputada Luébano, lo cual hizo finalmente en abril de este año, un poco a regañadientes y por obligación, y bueno, por esto fue que nos dijo que no podía... que se le dijo, perdón, que no podía seguir reproduciendo mensajes de odio. Traté de insistir en este tema, pero Cuadri se negó. Miren ustedes. Bueno, volviendo a este tuit tuyo, porque esta preocupación tuya que me preocupa a mí con el tema de la ideología de género, me llama un poquito la atención, porque es un término muy de la derecha religiosa conservadora. Es un término que yo se lo he escuchado, por ejemplo, al arzobispo Juan Sandoval Íñiguez, a tipos como el argentino Agustín Laje, al propio Jair Bolsonaro, que tú desprecias. ¿Por qué de pronto pareciera que en tu discurso te identificas con referentes como estos, a pesar de que tú te defines como un liberal y que tú mismo has dicho, pues me imagino que como liberal crees en que cada quien es libre pues de hacer de su cuerpo y de su sexualidad lo que quiera? ¿Por qué entonces criticar esto que llamas la ideología de género, asumiendo un discurso tan en boga en la derecha religiosa, católica y conservadora, Gabriel? Por dos razones, Hernán. La primera, como liberal creo en la ciencia,
La ciencia es irrefutable. Hay cromosomas XX, XY, hay hombres y mujeres. Tú si eres hombre o yo si soy hombre, me puedo vestir de mujer y decir que soy mujer, y pues que me respeten si digo que soy mujer, está bien. Por eso no se debe traducir en una ficción legal. Me parece que Ficción legal. el sistema legal no puede ir en contra, Hernán, de la ciencia y de los datos objetivos de la biología. Eso no. Pero la ciencia no evoluciona, Gabriel. No, la ciencia es un hecho, digo, perdón, pero pues la definición de género por los cromosomas XX y XY es un hecho que no va a evolucionar en muchos millones de años. ¿Alguna vez fue científico pensar que los negros tenían capacidades intelectuales No, eso no era disminuidas, ciencia, o los eso indígenas? era basura. Y había discursos biológica. científicos que lo sustentaban. No, yo estoy hablando de ciencia, estoy hablando de ciencia. En la naturaleza no hay más que dos sexos y punto, no hay más. Hay casos rarísimos de individuos en diferentes especies, incluso en la especie humana, que pueden ser hermafroditas. Bueno, está bien, bueno, no está bien, no sé si está bien o no, pero es un fenómeno muy extraño. Entonces, no podemos asumir una ficción que va en contra de la ciencia. Y dos, yo tampoco estoy de acuerdo con que se promueva esta ideología de género entre los niños en las escuelas, entre menores de edad. No estoy de acuerdo, Hernán. Cada quien, una vez que cumpla 18 años, debe ser libre de hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana, pero no podemos, por ejemplo, admitir que un niño de 9 años pueda hacerse una operación de mutilación genital, porque ahora resulta que en la escuela les promueven esa posibilidad, ¿no? O sea, Tampoco, Gabriel, que pueda cambiarse un nombre de niño por un nombre de niña si así se identifica a ese niño o niña. Siendo mayor de edad, sí, que haga lo que quiera. ¿Por qué no siendo menor si él y sus padres lo consienten? Porque no pueden votar, tampoco pueden beber, porque no tienen las facultades ni la madurez mental suficiente como para tomar decisiones tan trascendentes, Hernán, por eso es que no votan. Bueno, vamos a permitir que cambien de sexo, pues entonces permitámosle que voten, ¿no? Ajá. No sabría decirte, digamos, cuál es el momento adecuado para decidir una cosa así, pero en cualquier caso es un discurso que me suena poco liberal, Gabriel. Me pregunto si no te has para nada. contaminado un poco del conservadurismo. Los liberales creemos en la derecha, ciencia. Yo creo que la ciencia y el conocimiento científico son básicos y que debe haber un debate sobre esta ideología, que debe ser público, que debe haber respeto y tolerancia para las personas que no se identifican con su cuerpo, pero me parece que la ley no puede aceptar ese tipo de ficción. ¿Es eso lo que se considera como un discurso transfóbico? Tú no eres una persona... No, para nada. Yo no odio a nadie, ni nunca he ofendido a nadie. Eso es cierto, simplemente no es cierto. Cuando pediste disculpas por una serie de declaraciones tuyas, ¿esa disculpa fue genuina o fue por obligación? Fue genuina también. Mira, te pido que no sigamos hablando por lo que ya te dije. Entiendo. Okay. Me quitaron mi libertad de expresión, no puedo hablar del tema, Hernán. Entonces, ¿te consideras, digamos, una víctima de censura en este sentido? Sí, por supuesto que me considero una víctima de censura. ¿De verdad? ¿De verdad? Ok. Bueno, Gabriel, ya para terminar, en múltiples ocasiones has defendido las fiestas taurinas. Claro. ¿Por qué defiendes esta tradición donde se mata un animal ante miles de espectadores? ¿Y qué dirías ante los señalamientos que acusan este espectáculo de inhumano? Pues mira, nuestra relación con los animales desde que la humanidad existe ha sido cruenta, Hernán, siempre, absolutamente cruenta. La fiesta brava es una tradición de muchos siglos, de la cual depende la existencia misma del toro de Lidia. El toro de Lidia no existiría si no fuera por la fiesta brava. La fiesta brava tiene una conexión directa con la conservación de la biodiversidad, porque los toros de Lidia se crían en libertad absoluta y en ecosistemas naturales. De hecho, el toro es la única especie doméstica que vive en absoluta libertad toda su vida, Hernán. Y cuando llega el momento de matarlo, así como se mata las vacas, puercos, reses, peces, etcétera, se le mata, digamos, en el contexto de su expresión de bravura, de nobleza, donde quien lo mata lo hace pública y abiertamente, no de manera hipócrita, cruel y cobarde, se juega la vida y de esta forma pues llega un fin cruento, ciertamente es cruento.
Yo te diría, la fiesta brava es arte, es entrega, es pasión, también tiene esta parte cruenta, desde luego. A mí me encantan los toros, por las razones que ya te he comentado, y yo estaría dispuesto a renunciar a la fiesta brava, Hernán, el día en que se prohíba la pesca, que se prohíba la crianza industrial de reses, de cerdos, de vacas y de pollos, que eso es lo más cruel que puede haber en la relación humana con los animales. Entonces, ¿A ti el hecho de que la muerte se haga de forma pública y abierta le quita gravedad al asunto frente pues a una muerte a escondidas? le quita la hipocresía, ve cómo matan a las reses y a los cerdos. ¿Has visto alguna vez la muerte de un cerdo, de una gallina o de una res en un rastro, Hernán? Es Lo he algo, escuchado. es algo espantoso. Entonces, por favor, si quieren prohibir los toros, bueno, nosotros prohibamos todo tipo de muerte cruenta de animales domésticos, incluyendo la pesca, porque los Es peces... verdad, aunque hay un elemento también de mucho barbarismo en el celebrar el momento de ver la muerte de un ser vivo, ¿no te parece? No, espérame, es que lo que se celebra en la fiesta brava, en la muerte, es una estocada fulminante. O sea, cuando un torero mata instantáneamente al toro, ese es un triunfo, fíjate. Entonces, se está premiando la minimización del sufrimiento de parte del toro. Es lo que se premia. No siempre ocurre así, porque evidentemente las condiciones son diferentes, no todos los matadores tienen la misma destreza, pero ojo, lo que se premia es la muerte, la minimización del sufrimiento del animal. Bien. Bueno, Gabriel, pues te agradezco mucho y reitero, este espacio está abierto para cualquiera que como tú haya ya pues levantado la mano diciendo yo quiero competir en las elecciones de 2024. Hombre, Porque está muy lenta la oposición, ¿no? sí, está Reconocerás lenta. que están muy lentos y que la 4T va ya demasiado adelantado en esta sucesión. No, bueno, pero se desbocan y se van a desbarrancar, Hernán, es lo que pasa. Pero bueno, yo te agradezco mucho la invitación, la verdad. Creo que te felicito por tus preguntas, fueron muy buenas, incisivas, objetivas, respetuosas, de contenido. Te lo agradezco mucho, creo que digo, necesitaré escucharla, pero me parece una entrevista muy divertida y muy interesante. Bien, gracias. Pues el espacio está abierto, Gabriel. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Un nuevo capítulo de la batalla entre la izquierda y la ultraderecha está por escribirse en América Latina. Me refiero a las elecciones de Brasil del próximo 2 de octubre, donde se enfrentarán Lula da Silva contra Jair Bolsonaro en primera vuelta y el 30 de octubre en segunda vuelta. Déjate explico el contexto de estas elecciones. Al igual que en muchos países de América Latina, en Brasil hay 2 vueltas electorales. En la primera participarán muchos candidatos y en la segunda solo los 2 que queden como punteros. Para estas elecciones en Brasil hay 12 candidatos, la gran mayoría no supera ni el 2% de intención de voto según la mayoría de las encuestas, salvo Ciro Gomes del Partido Democrático Laborista, quien se presenta como una tercera vía entre los 2 principales candidatos y cuenta con alrededor del 7% de intención de votos. En realidad, todos saben que la disputa está entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, actual presidente de la ultraderecha, contra el expresidente de la izquierda. En toda la campaña, Lula ha mantenido una ventaja de alrededor de 10 puntos sobre Bolsonaro, aunque hay momentos donde se ha cortado la brecha. Veamos más de cerca a los 2 principales candidatos. Contando estas elecciones, Lula da Silva ha sido 5 veces candidato a la presidencia. Las 3 primeras sin éxito en los comicios de 1989, 1994 y 1998, hasta que por fin, en el 2002, logró ser presidente de Brasil, donde pudo reelegirse una vez y quedarse hasta 2010, cuando cedió la presidencia a Dilma Rousseff. Durante sus gobiernos, Lula logró sacar de la pobreza a más de 28 millones de brasileños, incrementó el salario mínimo en Brasil en términos reales casi hasta el punto de duplicarlo, redujo drásticamente la desnutrición infantil y la desescolarización en su país. Además, el Producto Interno Bruto de Brasil creció muchísimo, llegó a tener un crecimiento de hasta 7.5% anual durante su último año
de gobierno, 2010. Por esto y mucho más, es que Lula terminó su mandato con un 80% de aprobación. Sin embargo, las cosas se complicaron en el gobierno de Dilma Rousseff cuando llegó la crisis económica y surgieron varios casos de corrupción que apuntaron a varios políticos de distintos partidos, incluido el del presidente Lula da Silva. Eventualmente, Lula fue encarcelado sin tener realmente pruebas en su contra y estuvo en prisión por 580 días hasta que lo liberaron con un simple "usted disculpe, nos equivocamos". En realidad, toda esta maniobra tenía como objetivo quitar de la jugada a Lula da Silva para que no pudiera competir en las elecciones de 2018, precisamente en las que ganó Bolsonaro. Es por eso que estas elecciones de 2022 tienen un tinte de revancha entre el histórico Lula da Silva y el ultraderechista Jair Bolsonaro. De revancha, sí, pero también de rescate, hay que decirlo, porque durante estos años Brasil ha vivido un periodo de oscuridad, caracterizado por una pésima gestión de la pandemia, un retroceso de muchas de las conquistas sociales que se alcanzaron durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores y en general un crecimiento del fascismo y de la discriminación en el país. Bolsonaro, que representa lo peor de la derecha latinoamericana, derrotó al candidato del PT en 2018 a base de discursos de odio y de fake news. Esto ha quedado ampliamente demostrado. Las noticias falsas difundidas a través de redes sociales, particularmente WhatsApp, jugaron un papel muy importante en las elecciones de hace 4 años. Bolsonaro es un tipo que reivindica la dictadura brasileña, que dice que su principal error, el principal error de los militares fue torturar y no matar, que se burló de la tortura que vivió Dilma Rousseff, que ha declarado que el pobre solo sirve para votar, que el afrobrasileño solo sirve para procrear, y así entre muchas otras barbaridades. Pese a todo esto, Jair Bolsonaro tiene alrededor del 35% de intención de voto frente al 45% de Lula da Silva, lo cual haría que estos dos personajes se enfrenten en una segunda vuelta que se llevaría a cabo la última semana de octubre. De concretarse la victoria de Lula, más del 85% de la población latinoamericana sería gobernada por líderes de izquierda, lo cual le dará una nueva vitalidad a la ola progresista en América Latina y será, por cierto, algo inédito. Nunca habíamos tenido a tantos países de la región con gobiernos de izquierda. En caso contrario, la reelección de Bolsonaro sería le daría un nuevo impulso a una parte de la ultraderecha latinoamericana que no deja de crecer, como se ha visto en Colombia con Rodolfo Hernández, que obtuvo una votación muy importante, aunque no haya ganado, en Chile con José Antonio Kast, a quien le ocurrió algo similar, en Argentina con Javier Milei, que es otro candidato que está creciendo en las encuestas y sondeos de opinión. Así que estemos atentos este próximo 2 de octubre a lo que pueda pasar en Brasil. Y bueno, por nuestra parte es todo. Espero que hayan disfrutado esta entrevista que le hicimos a Gabriel Cuadri. Y de nuevo, a quienes deseen competir en 2024 por parte de la oposición, tengan o no posibilidades, los tomen o no en serio allá afuera. Las puertas del octágono están abiertas para que nos cuenten sus propuestas de gobierno. Aquí les prometemos que los vamos a tomar en serio, que les vamos a dar cariño y comprensión. Así que anímense, nosotros pues nos vemos la próxima semana con mucho más de aquí para ustedes en el octágono.